Primero cortaré a la altura del codo para cambiar la posición del brazo. Después, con silicona caliente le pegaré unas varillas de alambre para acoplar los brazos al cuerpo. Entre las dos piezas le pondré un poco de superglue para que pegue bien. Para rellenar por dentro el brazo izquierdo he utilizado un tapón de rotulador. Después cojo otra varilla de alambre, le pongo un poco de silicona caliente para unir el otro brazo. Ahora mezclo un poco de masilla epóxica para unir las puntas y que no se noten. Utiliza agua para hidratar la masilla y que no se te quede pegada en los dedos. Recuerda que si mojas tus herramientas de modelado con alcohol, también te ayudarán a que se deslicen mejor y no se quedan pegadas. Ahora pasaré a la segunda figura. Para quitar la parte del guante que no me interesa, caliento un cúter con un mechero con mucho cuidado de no quemarme y lo vamos cortando como si fuera una pechuga. También intervendré esa cara de gañán y cortaré la parte de la boca para hacerle una nueva. Ahora le daré un poco de forma a la musculatura, ya que la figura antigua tenía los brazos demasiado delgados. Con masilla también les rellenaré las grietas de los músculos. De esta manera conseguiremos que no se vean tan definidos. Para darle el efecto de roto a la figura, corto con la Dremel la pierna por la mitad y lo relleno por dentro con masilla epóxica y una varilla de alambre. Con masilla epóxica le voy haciendo los mechones de pelo. Y siempre con mi herramienta mojada en alcohol le voy dando forma y suavizando la masilla. Corto los pies al Goku para cambiarles la posición. Y ahora los acoplo con masilla. Ahora, para tener un mejor agarre de la pintura, pasaré a darle una capa de imprimación a las dos figuras. Una vez seca la imprimación, le doy una primera capa de pintura de un tono más oscuro de lo normal. Después aclaro esa misma pintura para darle un poco de luminosidad a la figura. Para esto utilizo un pincel plano. Le voy pasando la pintura aplicándola muy suavemente y con muy poca pintura en seco por las zonas que más resaltan de la figura. Así le daremos un mayor volumen. Podríamos darle algunas sombras más, pero quiero que quede muy sutil.
Para hacer la base utilizo poliespan. Lo corto de una forma redondeada y le pego unas cuantas piezas para hacer efecto de piedra. Con una venda de yeso recubro toda la base. Para que pegue bien, utilizo cola blanca y agua mezclada en partes iguales. Una vez ha secado, le daré una capa de arcilla. Para conseguir un buen efecto de piedra, lo primero que hago es darle una capa oscura a toda la base. Después, con un tono más claro de pintura, le voy aplicando con el pincel suavemente por las partes que resaltan de la piedra. También utilizaré algunos reflejos azules y marrones para que quede más realista. Y bueno, aquí tenemos esta figura que iba a ir a la basura y ha quedado bastante chula. Bueno, espero que os haya gustado. Si os ha gustado este tipo de vídeos o este contenido, decídmelo en los comentarios, dadle un like y suscribiros. También podéis seguirme en Instagram y en TikTok.